¿Qué tal? Por aquí les saluda y les habla Sin Mentiras. Poco a poco se van sumando voces estadounidenses respecto al bloqueo de Venezuela. Fíjate que este título que te estoy colocando acá fue hace pocas horas atrás y a mí me llama la atención porque estos ya no son lobos solitarios de uno, de dos parlamentarios que andan por allí, que le cae bien Venezuela o porque tiene amistad con el presidente de la República o tiene intereses económicos con alguna transnacional. No, ya se trata de un gran número de congresistas que crece cada día y que están presionando al gobierno del país de las hamburguesas a que ceda y levante o revise las sanciones de Venezuela. Estamos hablando que más de 18 congresistas, no es cualquier cosa, de la Cámara de Representantes y también de la Cámara Alta, le han entregado al señor presidente de la República, aquí tienen, encabezada por Chuy García, el congresista demócrata, aquí está, le han entregado una comunicación formal al canciller de la República del país del norte. Y ahí hay varios puntos. Uno de los puntos es que levanten las sanciones, que la revisen lo más pronto posible. Otro de los puntos es que la política de máxima presión, esa que la tradujo Donald Trump desde 2016 hasta su salida, fue nefasta. No pudo lograr los objetivos y más bien destruyó a las oposiciones en Venezuela y le dio más fuerza al gobierno de Maduro y destruyó prácticamente la economía y a miles de millones, a decenas de miles de venezolanos. Entonces, estos congresistas le están diciendo al gobierno del señor Biden que recapacite, que reaccione, que Venezuela puede ir por otro camino si se le dan las condiciones necesarias. Te voy a leer aquí algunos párrafos para que tú veas por dónde va, pero ya te dije más o menos lo sustancial y lo que quiero que tú como venezolano, como latinoamericano, en tu fuero interno, tú crees verdaderamente que el país del norte levante alguna vez las sanciones contra nuestro país, contra Venezuela. Son 350 medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, todo ese término. 350, apenas han relajado dos, la del diésel y la de los puertos, pero siguen 348 allí vigentes. Entonces, esa es una pregunta. La otra duda que tú quiero me ayudes a enriquecer este video es si las negociaciones que se llevan a cabo ahorita mismo en México van a ser fructíferas para presionar de alguna forma al gobierno estadounidense de permitir acciones distintas a las llevadas a cabo por la anterior administración. Fíjate que dice acá el texto que le comunican al gobierno, dice, debe actuar con urgencia para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, tomando medidas inmediatas para levantar las amplias e indiscriminadas sanciones, dice la comunicación de los congresistas 18. Allí no solamente está el señor Chuy García, allí no solamente está Alexandra Ocasio-Cortez, ahí hay otros, Mark Pocan, Ilhan Omar, Bobby Bush, Gay Scanlon, Juan Vargas, Raúl Grijalva, Karen Bass, Jared Hoffman, Mondaire Jones, entre muchos otros que cada día se están sumando y sumando. Aquí dice, entre otras cosas, dice, entre las acciones mencionadas,
Los congresistas reconocen que se trató de fomentar un levantamiento militar interno, amenazando con una intervención militar de parte del país del norte y cortando todas las relaciones con el mandatario. A pesar de estas y otras medidas agresivas, Maduro se mantiene más firme que nunca, destacaron. Asimismo, han precisado que la política de máxima presión hacia Venezuela ha sido un total fracaso, pues en el gobierno de Trump se intentó propiciar una salida no democrática del presidente constitucionalmente electo, imponiendo sanciones de gran alcance. Ahí está pues, ahí está, Venezuela sigue dando pasos firmes para su independencia, para su autonomía, y creo que vamos por el camino correcto. No sé si ustedes tienen algún otro punto de vista, lo dejamos hasta aquí, muchas gracias y será hasta la próxima.